miércoles 7 de junio regresamos con la segunda temporada de las cápsulas jurídicas de los miércoles con Justicia Accesible. Soy Antonio Mata y esto es Justicia Accesible. Hoy hablaremos de la grave crisis que enfrenta el estado de Jalisco de personas desaparecidas. Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas en todo México. Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco son los municipios de Jalisco con más casos de personas desaparecidas. En el sexenio de Emilio González Márquez hubo 1,555 desaparecidos. En el de Aristóteles Sandoval, 5,346. En lo que va del sexenio de Enrique Alfaro van más de 15,000 personas desaparecidas. Por día se reportan entre 50 y 70 personas desaparecidas en Jalisco. Tlajomulco de Zúñiga ocupa el primer lugar en fosas clandestinas en Jalisco, mientras en el sexenio de López Obrador el municipio con más fosas clandestinas es Tecomán, Colima. La crisis de personas desaparecidas es a nivel nacional. De mayo de 2022 a mayo del 2023 van un total de 10,064 personas desaparecidas. El número de personas desaparecidas en el sexenio de López Obrador ya supera al de sus dos antecesores juntos. En lo que va del sexenio de López Obrador van más de 100,000 personas desaparecidas. Volvamos a Jalisco. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ha cuestionado la falta de acción de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Jalisco, emitiendo diversas recomendaciones por los pocos actos de investigación en las carpetas de investigación. Y la carga de trabajo de esta Fiscalía Especializada es enorme. Lo anterior da como resultado una crisis de personas desaparecidas en todo el estado de Jalisco. La falta de estrategia de la autoridad es tan cuestionable por sus desastrosos resultados. Los familiares de las personas desaparecidas denuncian la apatía de las autoridades y también del resto de la población. Antes de pasar con nuestro invitado, queremos condenar públicamente desde esta plataforma jurídica las violaciones a los derechos humanos al colectivo Luz y Esperanza Desaparecidos Jalisco por parte del gobierno del estado de Jalisco y por parte del gobierno de Guadalajara y demás municipios. Muy buenas tardes, señor Héctor Flores. Como sociedad, antes de iniciar, creo que debemos de pedirle una disculpa por no estar con usted a su lado en estos momentos, por nuestra apatía, por no acompañarnos en esta lucha. Gracias por acompañarnos. Sabemos que en estos días sus actividades han sido muy arduas y le agradecemos mucho haberse tomado este tiempo. ¿Cómo está, señor Héctor? Muchas gracias, buenas tardes. Le agradezco la invitación. Es un placer para nosotros esta invitación y a sus órdenes. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias y también le deseamos muchas bendiciones en esta tarea tan complicada que le está tocando vivir. Pasemos a nuestra primera pregunta. Cuéntenos del caso de desaparición de su hijo Héctor Daniel Flores Fernández y de su búsqueda. Bueno, mira, a mi hijo lo sustraen de su domicilio. Él rentaba un cuarto cerca de la Minerva, de la glorieta Minerva, el 18 de mayo del 2021, por un comando formado por la Fiscalía y el crimen organizado. De hecho, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ellos me dicen que ese día a las 10:30 de la mañana lo llevan al penal sin existir orden de aprehensión ni carpeta de investigación en su contra. Y esa es la única información que desgraciadamente me da el gobierno. Hoy, después de más de 2 años, no ha habido avances en la carpeta de investigación. Se puede ver la aquiescencia del Estado, en la participación, ¿no? Es un Estado permisivo y pues, a grosso modo, ese es el tema ese es como se da la desaparición forzada de mi hijo, ¿no? Con la participación del Estado, con más de 20 cámaras que fueron borradas, que no estaban funcionando, del escudo urbano y del C4. Entonces, pues es un tema muy, muy fuerte, muy delicado y pues muy doloroso, ¿no? Para la familia, que el Estado te niegue el acceso a la verdad entre todos los demás derechos de mi hijo, ¿no? Así como nos cuenta usted, y si nos vamos a la definición de qué es un crimen de Estado, creo que cabría ahí.
La siguiente pregunta era, ¿qué son los avances de la carpeta de investigación? Y pues usted nos lo dice que son nulos, ¿verdad? Sí, no, no hay avances. De hecho, para yo acceder a las copias de la carpeta de investigación, que es mi derecho, tuve que irme a un juicio de control judicial o de tutela de derechos, y yo pedí por escrito más de 37 veces las copias de la carpeta. Tuve que llegar a ese recurso, el juicio de control judicial, para que la fiscalía me otorgara las copias, ¿no?, de la carpeta de investigación en su totalidad. No hay avances, desgraciadamente la Fiscalía del Estado hay cero iniciativa procesal, hay una complicidad terrible y ese es un espejo, es una muestra de lo que están viviendo las más de 15,000 familias que tienen una carpeta de investigación en la Fiscalía. Cero avances. ¿A usted como víctima, el gobierno del Estado o el gobierno federal le han otorgado algún medio de protección? Pues mira, después de una ardua lucha y de estar tocando muchas puertas, inclusive a mí hace un año, poquito menos, me quisieron levantar, como se dice vulgarmente, me quisieron privar de mi libertad cuando por error vuelvo a proporcionar mi domicilio a la Fiscalía. 2 días después tratan de privarme de la libertad en ese domicilio. Hemos tenido seguimiento, acoso desde el inicio por la pelea que hemos estado dando tanto en lo particular como colectivamente por todas las víctimas. Un acoso terrible por parte del Estado, que llevó a ir a la ciudad, tuve que ir a la Ciudad de México, junto con la presidenta del colectivo, que somos cofundadores, la señora Liliana Guadalupe Mesa Gutiérrez, y a través de estar tocando puertas nos proporcionó la Secretaría de Gobernación, nos incorporó al mecanismo para la protección de reporteros y de defensores de los derechos humanos. Obvio, solo nos dan rondines de la Guardia Nacional, que no son aleatorios, entonces, pues, ahorita yo tengo más de un mes que no se da el rondín. Cuento con un botón de pánico que, pues, no funciona, ¿no? Tú lo presionas el botón de alarma y a los 10 minutos, pero 5 minutos, si te va bien, te van contestando, ¿no? Y para que aparezca la Guardia Nacional, pues, de 1 hora a 2 horas, o depende qué tan lejos estén de donde tú te encuentres. Y aparte de una lucha que tuvimos aquí dentro del municipio, bueno, dentro del estado, es que apenas nos proporcionaron algunas víctimas, así como a tu servidor, un botón de pánico municipal, ¿no? Un pulso de vida. Pero, como te reitero, ha sido a través de la lucha y de la exigencia, y no porque el gobierno o el Estado nos haya proporcionado de manera puntual los mecanismos de protección o medidas cautelares, ¿no?, para nuestra protección. Fue a través de la exigencia y de la pelea, ¿no? Usted como fundador, ¿cuáles son las actividades que realiza el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco? Pues mira, representamos, ¿no?, ideamos, organizamos a las víctimas, estamos encargados de también proporcionar asesoría jurídica al colectivo de manera gratuita, incluso les realizamos amparos de manera gratuita, análisis de carpeta, representación ante las diversas autoridades, ya sea la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, Derechos Humanos. Hacemos acompañamiento, tratamos de hacer un acompañamiento integral, ya sea yendo con las mismas víctimas momentos antes de sus mesas de trabajo, y ante cualquier autoridad que necesite, ¿no? Inclusive cuando desgraciadamente algún miembro del colectivo pues encuentra a su familiar como no quisiéramos encontrarlo, pues también los acompañamos en el proceso de la devolución del cuerpo, de los restos, ante la autoridad correspondiente. Eso es así, a grandes rasgos, las acciones que hacemos, así como
pues aparte de la búsqueda de la investigación de mi hijo, pues apoyamos en todos esos temas a las víctimas del colectivo, que ya somos más de 300. Ok, la siguiente pregunta era ¿cuántas familias integran el colectivo? Pues usted nos lo acaba de mencionar, que más de 300. ¿En qué consisten las llamadas pegas, como ustedes así las denominan? Pues mira, cuando nosotros iniciamos el colectivo, había, bueno, todavía existe una falta de actos de búsqueda en vida, así como de investigación en vida. Entonces, la pega de cédulas de búsqueda es un acto de búsqueda en vida, ¿no? Incluso si tú vas a la Comisión Estatal de Búsqueda de cualquier entidad y solicitas actos de búsqueda en vida, te van a llevar a hacer una pega de cédulas. Al este tema estar tan olvidado en el estado de Jalisco, empezamos a realizar, empezamos a imprimir entre las familias cédulas de búsqueda que realizamos dentro del mismo colectivo, y salimos a las calles en zonas determinadas donde hay mayor afluencia de gente, o zonas turísticas o céntricas de los municipios, y pegamos con nuestros medios estas mismas cédulas de búsqueda. ¿Usted tiene algún financiamiento para estas pegas por parte del Estado, por parte de algún particular? No, las mismas víctimas nos financiamos, así como que el colectivo, estamos en vías de ser una asociación civil, todavía no firmamos, estamos en el proceso, pero nos financiamos nosotros mismos, ¿no? Y las víctimas, entre todos, pues hacemos rifas, buscamos la manera de buscar apoyos particulares, o de repente alguna universidad nos apoya a fin de sus cursos, o entre nosotros, ¿no? Vendemos lo que tienen, lo que tenemos, ¿no? Que un perfume, o que conseguimos X cosa, la sacamos a rifa dentro del colectivo, y de esta manera vamos sacando adelante los temas económicos de las víctimas. La siguiente pregunta que le voy a hacer es una pregunta pues muy difícil, pero creo que sirve para sensibilizar a la sociedad. Háblenos de la parte emocional, psicológica de los familiares de las personas desaparecidas. Pues mira, es un duelo no terminado, es un duelo continuo, ¿sí? Bueno, no se puede terminar el duelo porque no encontramos a nuestros familiares. Siempre la esperanza de encontrarlos con vida, pero la ausencia es lo que te va matando, ¿no? Te va desgastando todos los aspectos de tu vida, desde el familiar, el social, el económico. Te va separando de todas tus actividades que antes hacías. Es un vacío terrible, ¿no? Con decirte que pues no hay una especialidad en el tema, en el área de psicología, para tratar a las víctimas indirectas, ¿no? Los familiares de una persona desaparecida. Porque es un sube y baja, ¿no? De repente cualquier tema, olor, cualquier recuerdo te vuelve otra vez al acto victimizante y te hace vivir todo, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja. Nosotros dentro del colectivo tenemos un grupo, un chat, donde están todas las familias, donde tratamos de dar ese acompañamiento psicosocial, que es la única manera de sobrellevar este delito. Pues es un delito de lesa humanidad, ¿no? Afecta no solo a las víctimas directas e indirectas, sino es un delito que afecta a toda la familia humana, ¿no? Entonces, a veces escuchamos la palabra desaparecido y se nos hace común, ¿no? Desgraciadamente ya hay tantos desaparecidos en el país, y más aquí en Jalisco, que escuchar un desaparecido se te hace normal, pero se te olvida, o se nos olvida, ¿no? La gente, todo lo que engloba una desaparición, engloba la tortura de tu familiar, engloba la prostitución, la trata de blancas, trabajos forzados, venta de órganos, hasta la forma en que los asesinan. Encontramos a los cuerpos de nuestros familiares segmentados en bolsas de plástico. Generalmente siempre son segmentados en vida. O sea, todo eso siempre lo traemos los familiares en la mente. Entonces es una pesadilla, ¿no? No encuentro las palabras adecuadas
para describirte lo que es un día de un familiar, de una persona desaparecida. En estos días se han convocado varias manifestaciones en la ciudad de Guadalajara. Hemos visto la apatía y cómo los ignoran tanto el gobierno de Guadalajara como el gobierno del estado. ¿Nos pudiera decir de estas actividades que han realizado en estos días? Sí, pues mire, desde el jueves 18 empezamos más fuerte con esta actividad, empezamos con una marcha que tuvo muy buena afluencia, más de 300 personas. Seguimos con un plantón hace unos días. Ese mismo día hubo 3 manifestaciones más de familiares desaparecidos en la zona metropolitana de Guadalajara, todas con represión por parte del Estado, con violencia física o amenazas por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y todos abocándonos al tema de la presentación de vida, del respeto irrestricto a los derechos humanos y procesales de nuestros familiares, ¿no? En este sentido, llevamos 15 días muy fuertes, ha habido muchas reclamas sociales. Yo creo que por fin un tema que lleva años tratando de esconder el gobierno del Estado. Aquí decimos que pues, el gobierno desaparece a los desaparecidos, ¿no? Tratan de desaparecerlos incluso de la memoria colectiva, porque hacemos pegas de cédulas de búsqueda y las quitan. Las manifestaciones, ya cada vez es más indolente el Estado, y como ya se le salió de control, pues cada vez usan más violencia para para disolver las manifestaciones. Entonces, hay familias que se han estado manifestando incluso todos los días. Nosotros estuvimos en un plantón, nos quedamos en plantón por la falta de atención de las autoridades. Esperamos tener una reunión ya el jueves, por eso nos levantamos del plantón. Al parecer hay cierta voluntad del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno para llegar a acuerdos, o al menos sentarnos y poder hablar, ¿no? Y poder hablar de los problemas que tenemos, porque desde hace pues, 2 años han estado cancelando estas mesas de trabajo interinstitucionales que tratamos de hacer, y bueno, no hemos visto respuesta, desgraciadamente, hasta el día de hoy. En estos días ustedes pusieron una figura, si no mal recuerdo, cerca del templo expiatorio. Nosotros estuvimos frente al Palacio de Gobierno, y nuestra marcha fue de la Glorieta de los Desaparecidos hacia Palacio de Gobierno. Nosotros siempre ponemos nuestras mantas. Disculpe, yo me refiero a la figura, si era cerca del templo expiatorio, ¿verdad? No, es cerca de la catedral de Guadalajara. Sí, de hecho el día 5, conmemorando 3 años, no conmemorando, ¿no? Porque no es una conmemoración, es el recuerdo, es mantener la memoria activa y la resistencia por la represión y el asesinato de un joven por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de Giovanni, que terminó con el día 4, 5 y 6 de junio de hace 3 años, con una represión brutal por parte de la autoridad, desapareciendo momentáneamente, ¿no? Desaparición forzada a cientos de jóvenes y de personas que se manifestaron por el asesinato por parte del Estado de este chico de nombre Giovanni. Sí, nosotros con otros colectivos colocamos un antimonumento, ¿sí? En el Paseo Alcalde, a unos metros antes de la catedral, frente al Palacio de Gobierno y haciendo escuadra frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara. Fue retirado en la madrugada, a las 12:30, apagaron las luces de la Plaza de Armas, el gobierno del Estado, para poder retirar el antimonumento. Otra muestra más de la indolencia, ¿no? del gobierno, tanto municipal como estatal. Incluso hay una entrevista al gobernador del Estado donde se ríe casi, ¿no? del tema, demostrando cómo ha sido este gobernador que tenemos aquí en Jalisco, el trato hacia las víctimas.
Era un antimonumento, decía 5J, ¿sí? Conmemorando el 5 de junio por la desaparición forzada momentánea de cientos de jóvenes por parte de la Fiscalía del Estado. ¿Cuántas horas duró ese antimonumento? Duró menos de 6 horas, ¿no? En cuanto terminamos la puesta, yo creo que a las 6:30 o 7 de la tarde, y a las 12 de la noche ya estaban haciendo los trabajos para quitar el antimonumento. Para que fuera vandalizado por el propio Estado, qué lamentable. Sí, Vemos a así un es, gobernador del Estado. sí, lo escucho, Vemos, disculpe. sí, ok. Vemos a un gobernador del Estado que le gusta reunirse mucho con las personalidades del medio artístico, del deporte y otros famosos, pero se niega a atenderlos personalmente a ustedes, a los familiares de las personas desaparecidas. ¿A qué cree que se deba esto? Mire, el Estado no quiere reconocer el grave problema de desaparición forzada que tenemos, y al no querer reconocerlo, pues o sea, no le da la atención necesaria, porque si se lo diera y reconociera el problema, pues tendría que actuar en consecuencia, ¿no? Como bien lo dijiste al principio, hay aproximadamente 70 desaparecidos al día en el estado de Jalisco, y 45 denuncias en la fiscalía por este tema, casi todos los días, ¿no? Es la media. Entonces, el gobierno malversa y ni siquiera aporta la información a la Federación o a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Registro Nacional de los Desaparecidos, porque quiere mantener la idea de que el Estado no está como pues las cifras y los familiares estamos, ¿no? Y como la sociedad está atestiguando. Entonces, eh, aparte de que es un gobernador que siempre ha sido indolente, que nunca ha tenido la capacidad de afrontar los problemas reales del Estado y que no le gusta que le digan las cosas en su cara, ¿no? Entonces, a esta falta de oficio para administrar al Estado, y le sumamos la soberbia de este personaje, pues es la razón por la que no se presta a sentarse a hablar con ninguna víctima, no solo de familiares de desaparecidos. En los temas medioambientales, cualquier tema, es el mismo tratamiento indolente, amenazante y hasta sarcástico por parte del gobernador Enrique Alfaro. Por parte del gobierno federal, por parte de algunas de sus dependencias, ¿usted como colectivo, usted en lo individual, recibe algún tipo de apoyo? No, en eso estamos, en la lucha, ¿no? Lo más que hemos logrado es el tema de incorporarnos al mecanismo, y también dentro del mecanismo, pues ya impugnamos los apoyos, bueno, las medidas de protección, porque no son las propias las que necesitamos, ¿no? No hay ningún apoyo, desgraciadamente, en el tema federal. También hemos visto un silencio desde la esfera más alta, ¿no? Desde el presidente hay un silencio hacia los temas de desaparecidos. Nadie se quiere echar la mochila al hombro de los desaparecidos, ni siquiera, desgraciadamente, el presidente. Es un tema, obviamente, también federal. En primera instancia, pues pudiera y debiera de ser municipal, ¿no? Pero, al final de cuentas, en la mayoría de las desapariciones, pues participa el crimen organizado, y el crimen organizado es un tema completamente de la federación. Entonces, hay una negativa, incluso es un logro poner una denuncia federal, ¿no? Y llegas a la federación y tampoco le dan la atención debida a la investigación. Te puedo comentar así en corto, la compañera Liliana Mesa también tiene, bueno, su carpeta ya fue traída en su totalidad en la Fiscalía General de la República. Hace 6 meses que no tiene policía investigador. O sea, ¿cómo es posible que desde hace 6 meses la Fiscalía General de la República, en su área especializada, no tenga policía investigador? Y que el Ministerio Público, en este caso la Ministerio Público, le diga pues que no es la única y que tiene muchísimas carpetas, 50.
Un Ministerio Público del Estado con 50 carpetas, yo creo que daría el triple de resultado que una MP federal, porque aquí manejan de 350 carpetas a 900 carpetas. Yo también tengo una carpeta federal a la par que una estatal, y no hay avances tampoco, no he tenido ni una sola reunión para que me muestren avances. Entonces, pues el tema es de que, como tú lo esbozaste, está rebasado a las autoridades completamente, tanto federales como locales. El Ministerio Público, quien debería de contribuir con ustedes, quien es el representante social, es quien, pues prácticamente les está metiendo el pie. No, así es, ¿no? Y te revictimiza. Si es posible, criminalizan a tu hijo, bueno, en este caso a mi hijo o a tu familiar ausente. Es un grave problema y, bueno, es horrible que el Estado, sus esfuerzos y sus insumos los utilicen para indagar el pasado de las víctimas y de los familiares y no buscarlos en vida, ¿no? Es muy triste y es deplorable que lo primero que hagan es tratar de criminalizarlo, revictimizarlo, en lugar de buscarlo, ¿no? Entonces, sí pareciera que yo no entiendo la lógica, nunca le he encontrado la lógica, como en México, hablando como país, todo el mundo, o sea, todo ciudadano se queje de la institución que procura la justicia, ¿no? Y la impartición de la misma. No me cabe en la cabeza, o sea, ir a la fiscalía, sea a cualquier fiscalía o procuraduría estatal o federal, y siempre sea el mismo problema y estarse quejando de las violaciones a los derechos humanos y procesales. No entiendo yo esa lógica, y disculpa si me salió un poco del tema, pero se me hace un tema muy importante que tengas que estar luchando con la institución que debería de impartir la justicia, ¿no? Quien Eso, debería ser su aliado, pareciera más ser su enemigo. así es. ¿Qué medidas considera que se deban de aplicar para evitar tantas personas desaparecidas? ¿Cómo podemos combatir esto de manera integral? Mire, yo creo, muchas familias o muchas personas hablan de la prevención, ¿no? Sí debe haber una cierta prevención, pero no se nos debe de olvidar que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad pública y la vida y todos los derechos, ¿no? A los que tenemos, de los que gozamos. Entonces, yo pienso que eso es un tema de voluntad que las autoridades deben de tomar con total seriedad. Y, por ejemplo, para inhibir el delito de la desaparición, en Jalisco la desaparición es el crimen perfecto, ¿no? Tú puedes matar, secuestrar y disfrazar el delito como una desaparición, y tienes la certeza de que no va a ser investigado y que vas a salir impune de este delito. Entonces, si hubiera un seguimiento total, o sea, real, una investigación real, eh, que los casos llegaran hasta el final y que hubiera sentencias, que hubiera gente detenida y sentenciada por el delito de desaparición, que la fiscalía empezara a investigar los delitos y empezara la presentación en vida y se aportaran pruebas y las autoridades hicieran lo conducente, pues yo creo que eso sería la real prevención, ¿no? Porque dejaría de ser el crimen perfecto y los criminales y las mismas autoridades que participan de la desaparición de las personas, pues se la pensarían dos veces, ¿no? Antes de aventarse una desaparición, si vieran que el Estado actúa en consecuencia y actúa como debe de actuar, ¿no? De manera inmediata, con investigaciones exhaustivas, etcétera, etcétera. Se necesita voluntad, presupuesto sobre todo. Al final de cuentas, desgraciadamente todo es tema de dinero. Necesitamos, por ejemplo, en Jalisco, pues, no sé cuántos cientos de MPs, si tú sacas, hay una media, hay estudios internacionales donde dicen que se necesitan, que un ministerio público solo puede estudiar o integrar 50 carpetas de investigación, ¿no? Para hacer un trabajo más o menos decente. Si habemos, ponle 15,000 carpetas de investigación, divide entre 50, yo creo que ese sería el mínimo ideal
de actor público que necesitaríamos en Jalisco. Cada agente del Ministerio Público con sus grupos de policía investigadora, con el material y la tecnología necesaria. Entonces, imagínate cuántas personas se necesitan para atender el tema de los desaparecidos solo en Jalisco y que sea medianamente, ¿no? También en el tema de la asesoría de la Comisión de Víctimas, pues también están completamente rebasados, ¿no? Se necesitarían un equipo, un ejército más o menos igual de agentes del Ministerio Público, pero de asesores jurídicos para darle atención y seguimiento a todas las familias. También en el tema de buscadores, pues bueno, o sea, se necesita un ejército. Entonces, es una voluntad y que las autoridades empiecen a contener el delito, ¿no? Para dar oportunidad de que vayan disminuyendo el número de personas desaparecidas día con día y dar la oportunidad de investigar y buscar a los que ya están desaparecidos, ¿no? Una de las posibles salidas, porque el tema está pues totalmente fuera de control, ¿no? Aquí en Jalisco ya no sabemos dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen. Entonces, el mismo Estado pues es permisivo y mientras persista esta actitud del Estado, no va a haber ningún avance en los temas de desaparición. Considera que desde la academia, las iglesias, la prensa, los organismos internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, se debería de realizar un pronunciamiento energético contra el gobierno de México por la grave crisis de personas desaparecidas? Claro que sí, ¿no? Y las organizaciones de otros estados, de otros países, la ONU, la Corte Interamericana, todas las iglesias, incluso yo creo que el Vaticano, ¿no? El alto jerarca de todas las iglesias, los altos jerarcas deberían de pronunciarse por este grave genocidio que se está realizando, no solo en Jalisco, sino en todo el territorio nacional, ¿no? Debe de parar. No es posible que con cifras pintadas, ¿no? Seamos un poquito más de 150,000 desaparecidos. Esa cifra, la real, pudiera fácilmente estar duplicada, ¿no? Entonces, y para un país que no está en guerra, que no tiene un problema de alguna imposición de gobierno, o guerra civil, etcétera, es irreal el número de personas desaparecidas. Creo que esa palabra, esa crisis desata en eso que usted dice, un genocidio. ¿Ve viable que se solicitara el apoyo del extranjero para esto, pidiendo, por ejemplo, a los cuerpos de seguridad, a las universidades, que colaboraran con el gobierno de Jalisco, con el gobierno mexicano? En la colaboración, yo creo que sí es necesario, ¿no? O incluso en investigación, no quiere decir que vengan, ¿no? Otros países a realizar estas investigaciones aquí, sino en el sentido de la colaboración, enseñarles, ¿no? O sea, en apoyos de capacitación sobre diferentes temas. Si bien se ha empezado por ahí a dar alguna colaboración, por ejemplo, con el gobierno de Guatemala, ¿no? En temas forenses, pues también las condiciones de Jalisco, para empezar, o de todo México, no son las mismas condiciones de Guatemala, ¿no? Aquí el contexto es muy diferente al contexto de desaparecidos de Guatemala, de Argentina, de Chile, de otros países, ¿no? O sea, nuestro propio contexto es muy diferente, incluso en los hallazgos, ¿no? La mayoría son segmentaciones y, o sea, una cantidad considerable, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Jalisco, pues tantas escuelas que hay, se pudiera llegar a acuerdos que no sabemos por qué realmente no se llegan. Jalisco, el CEMEFO tiene alrededor de 6 peritos, ¿no? Para el tema de reconocimiento. Precisamente solo para el reconocimiento de restos. ¿De qué le sirve tener 3 laboratorios? Me parece que uno incluso está donado por Estados Unidos, si nada más hay 6 peritos, ¿no? Si cada perito tuviera, no sé, al mínimo 10 estudiantes, ¿no? O 10 pasantes de alguna universidad, ya sea la UDG, la UNAM, cualquier universidad de cualquier estado, o incluso internacional, pues cambiaría bastante el contexto, ¿no? O sea, aprovechar los recursos con los cuales ya contamos, o también a los cuales la ley nos pudiera dar el acceso,
o crear, ¿no? Esos vínculos con otros países, incluso, u otros estados, y aprovechar el material humano que ya tenemos en México para sacar adelante estos temas, ¿no? Me parece que solo es un tema de voluntad, pero tienes mucha razón, o sea, hay que pedir el apoyo y debería de estar vinculados tanto las universidades como otras autoridades para sacar el tema adelante. Señor Héctor, ya para finalizar, ¿cómo pueden contactarlo a usted o al colectivo Luz y Esperanza Desaparecidos Jalisco? Pues mire, tenemos un correo en minúsculas, colectivo Luz de Esperanza @gmail.com, y en Facebook, Twitter, en las redes sociales, como colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. ¿Sí? Ahí tenemos Messenger, Instagram, en todos esos nos pueden dejar mensaje y los atendemos con todo gusto, de manera personal, ¿sí? Estamos abiertos y, bueno, no solo tratamos temas de desaparecidos, sino también tratamos de ayudar a cualquier víctima de violaciones a derechos humanos, ¿sí? Incluso, si usted gusta, puede pasar el teléfono de un servidor, si se comunican con usted o cualquier cosa, con total confianza, lo puede proporcionar. Muchísimas gracias por esa misma confianza. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecerle antes que nada el apoyo, este trabajo que está usted haciendo, se lo reconozco, un grande abrazo, ojalá continúe y siga abriendo este espacio para las familias de los desaparecidos, ¿sí? Y pues muchísimas gracias, ¿no? Y que se logre esa empatía y ese despertar del pueblo que es necesario, es urgente ya, y apoye, ¿no? a las familias de los desaparecidos. Es un tema horrible, es una pesadilla lo que vivimos, y ya es demasiado lo que vivimos como para todavía tener esa apatía por parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras mentes y pues bueno, exigir el Estado de Derecho en todo el país. Muchísimas gracias. También nosotros quedamos muy agradecidos con usted por habernos dado este espacio. Aquí tiene las puertas abiertas cuando se desee. También pues tiene cómo contactarnos. Amigos, pues hemos llegado a este fin de esta cápsula. Gracias por habernos acompañado en esta cápsula jurídica de los miércoles con Justicia Accesible. Les deseo que tengan una excelente semana.